Ok, hola, buenas tardes. Estamos dando inicio entonces a la sesión del día de hoy, lunes 5 de agosto. Entonces, esta sesión está relacionada con la evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje número 1 de la guía de aprendizaje número 6. Y la evidencia se llama video. Bueno, esta evidencia ya se explicó en la sesión anterior. Ustedes ya la pueden encontrar en la plataforma. Las sesiones en línea. ¿Listo? Entonces búsquenla ahí. Ustedes ahí la van a encontrar. La que se realizó el anterior lunes, que sería la del 29 de julio. ¿Listo? Entonces aquí están pendientes, 29 de julio, para, para que puedan mirarla y puedan desarrollar la evidencia de acuerdo a las instrucciones de la guía de aprendizaje y también las instrucciones que yo les di ahí en el video. ¿Listo? Entonces, bueno, si quieren, a ver, yo voy a ir a por acá. Voy a ingresar para que puedan dar cuenta de dónde encuentran el video. Entonces, vienen para acá abajo. Aquí sesiones, aunque yo creo que ya casi todos. Grabaciones de sesiones en línea, casi todos ya saben cómo se realiza, ¿no? Entonces, aquí estamos en julio, por aquí la de inglés. Y pues la última debería ser la grabación de la sesión que sería, miren que es esto. ¿Listo? Entonces, ahí ya ustedes pueden mirar de qué se trata. A ver si le doy clic aquí. Y por acá ya se abre el video. ¿Listo? Entonces, ya para que lo miren la sesión y realicen la evidencia de acuerdo a las instrucciones ya dadas ahí en la sesión. Bueno, por acá entonces tenemos el cronograma, perdón, la anuncio. Y ahora entonces vamos a mirar lo que es el cronograma, que lo tengo acá. Listo, aquí están las fechas, ¿no? de las evidencias. Entonces, miren que la evidencia del video, entonces iniciaba el 29, la semana anterior, y termina el 11. ¿Listo? Para que puedan ver la evidencia el día 11 de agosto. Ok, entonces por acá, miren de la guía 7, bajamos a las evidencias de inglés, guía 7. Listo, miren aquí serían las de la guía 7. Entonces, la evidencia pues iniciaría el 20, ¿no? Entonces tengan en cuenta por acá, sería el 20 al 1 de septiembre.
septiembre. ¿Listo? Entonces, todo el mes de septiembre casi lo vamos a trabajar. Y son entonces las tres evidencias. Miren, terminaría. Pero esta termina el 20. El 2025 terminaría las todas las evidencias de inglés ya terminarían en esta fecha, ¿no? Pues esas ya son las tres últimas que nos quedarían pendientes. Y la iniciaríamos entonces el 20 de agosto. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, y ya tenemos la información de lo que es el fechas. Entonces, por acá vamos entonces principalmente a lo que es el material de formación para analizar las temáticas. Listo, que tenemos aquí en el material. Entonces, aquí tenemos el material que tengo aquí. Es el What's Cooking Good Looking. Sería este el tercero. What's Cooking Good Looking. Entonces, verán, este material inicia primeramente. Mira acá los adjetivos con ed y con ing. Bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Bueno, uno por lo general aprende adjetivos al principio, ¿no? Por lo general, que son parte fundamental de de un lenguaje, ¿no? O sea, en cualquier lenguaje, los adjetivos nos sirven como para describir o dar mayor información relacionada con algo. Y también pues nos ayudan a diferenciarlos, ¿no? Porque cuando estamos hablando, poniendo de dos carros, si no hubieran los adjetivos, entonces sería difícil como saber a qué carros se están refiriendo. ¿Listo? Entonces, los adjetivos nos ayudan es precisamente acá. Entonces nos ayudan es a diferenciar, ¿no? Nos dan más información. Entonces, por ejemplo, podemos decir the car is too expensive. El carro es demasiado costoso. Pero, por ejemplo, en un estacionamiento donde haya muchos carros, entonces, obviamente, pues va a ser difícil identificarlo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros pues vamos a utilizar un adjetivo para poder dar mayor información acerca de en ese caso del sustantivo, ¿no? Que sería de un objeto que decimos que es un vehículo, un carro. Entonces, por este lado, ya nos damos cuenta que pues son muy necesarios este tipo de palabras, ¿no? Entonces, espérenme, estoy abriendo el documento, pero no sé qué se está demorando tanto. Bueno, esperamos a que se abra.
Bueno, entonces, aquí los adjetivos, la principal característica de los adjetivos, no, aparte pues de lo que ya les informé, pero eso sería de los adjetivos en general, ¿no? Pues que nos dan información, ¿listo? Adicional, ¿no? Y eso pues no importa en inglés o en español, pues trabajan de la misma forma. Bueno, no sé, podemos estar demorando. Listo. Entonces, dentro de los adjetivos, en inglés, o sea, la característica, yo les había dicho, los adjetivos es que van generalmente antes del sustantivo, ¿no? Esa es la característica, es una de las características que ustedes se tienen que aprender, ¿listo? Y tener bien en cuenta porque esa es la que diferencia al inglés con el español, porque nosotros utilizamos los adjetivos después. Y está viendo, pero no se está demorando tan. Dice aquí entonces. You have probably learned about adjectives before. Eso, bueno, entonces por eso les digo que ya aprendimos anteriormente lo que aprendemos de eso. Entonces dice, these are words that describe noun. Estas palabras que, o sea, estas palabras son palabras que describen adjetivos, como les estoy diciendo, sustantivos, perdón. Dice los adjetivos. Adjectives give us more information about people, places, feelings, ideas, things, etc. Adjetivos nos dan información acerca de la gente, de lugares, sentimientos, ideas y cosas. Dice acá, let's take a look. Miremos a un simple ejemplo de un adjetivo. Tenemos, dice, Julia Child was a wonderful child. Julia Child, este sería el nombre. ¿Listo? Aunque aquí realmente nos podemos confundir porque aquí tenemos la palabra child que traduce niño, ¿no? Pero en este caso es el nombre, el apellido. ¿Listo? Es como parecido a lo que hacemos acá en español, ¿no? Que decimos, hay el apellido niño también. Listo, entonces acá ya tenemos, miren aquí, que está en negrita, decimos wonderful child. Entonces la palabra, listo, entonces ahí tenemos. Julia Child was a wonderful child. Entonces here is the adjective. Listo, entonces aquí ya tenemos Julia Child was a wonderful child.
Damos esta palabrita wonderful. Entonces ahí dice, Julia Child era una chef. Entonces ahí nos damos cuenta que, pues ahí nos está diciendo que entonces sería otra cosa, ¿no? Estamos diciendo, ella era una chef. Pero si le agregamos, aquí pues ya cambia la situación porque ya estaríamos hablando de que ella pues sigue siendo chef, pero lo que está diciendo es que tiene esta característica del tipo de chef que es Julia. Listo, entonces así nos podemos dar cuenta de que de lo importante que deberían utilizar a los adjetivos. Mm, listo. Bueno, entonces aquí ya lo tenemos antes de este es el adjetivo y este sería el sustantivo. ¿Listo? Entonces, dice, as you can see, the adjective is in this sentence tell us more about a noun. Nos dice más acerca del sustantivo. Julia was not simply chat. Julia no era simplemente una chef. She was a wonderful chef. Ella era una chef maravillosa. Dice, there are many types of adjectives that end in ed or ing. Hay muchos tipos de adjetivos que terminan en ed o ing. Dice, that serve the same purpose as ordinary adjectives. Entonces, se los usan de la misma forma, ¿no? No porque tengan la ed o el ing, se los va a utilizar de otra forma. Bueno, dice, adjectives ending in ed usually refer to how someone feels. Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Usualmente o por lo general se refieren a cómo alguien se siente. Los que terminan en ed se refieren a cómo alguien se siente. Dice, whereas those ending in ing, por otro lado, esos que terminan en ing, todos los que terminan en ing se refieren a los objetos, dice, ideas o eventos que causan sentimientos. ¿Listo? Entonces, los que terminan en ed, ¿no? Se refieren a cómo se siente
alguien. Y acá a las cosas que causan esos sentimientos. Entonces, miremos algunos ejemplos. Adjectives ending in ed describe how people feel about something or someone. Entonces, en ed, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Ed, cómo se siente alguien. Ed, cómo se siente alguien. Ing, lo que causó todo ese sentimiento. Listo. Entonces ahí tenemos el primero. En este caso sería amigos, míos, ¿no? Ahí les recuerdo que para las palabras que terminan en ed, en inglés tienen para la pronunciación, tienen una pronunciación particular, ¿no? Hay tres formas de pronunciarlo. ¿Listo? Entonces, para que, bueno, en el material no nos dan exactamente la información, pero sí sería bueno que ustedes, dentro del tiempo que le dedican a estudiar su material de formación y las temáticas, entonces que estudien o busquen información relacionada con la pronunciación de las terminaciones ed. Y eso les va a servir tanto aquí, al trabajar con los adjetivos que terminan en ed, y también en el pasado simple, sobre todo con los, obviamente con los verbos regulares. Bueno, entonces ahí tenemos el primero sería amuse, dice el meaning, aquí sería lo que significa, dice feeling or being entertained or delighted. Entonces, para traducirle al español, en este caso sería como emocionado, ¿no? Y aquí tenemos, o sea, aquí tiene la misma raíz, ¿no? De la palabra, ¿no? Digamos, estas salen, es que estas por lo general salen de los verbos, ¿listo? Entonces, el verbo, y en este caso sería solamente hasta la parte de aquí, amigos, hasta la E. Voy a abrir, que se ha cerrado aquí. Entonces, si vamos a abrir acá, por aquí vamos a mirar a qué se refiere amigos. Aquí se lo voy a hacer para que se den cuenta.
Bueno, le voy a poner aquí mínimo. Listo, miren, aquí está lo del diccionario y dice, cause someone find something funny. Listo, entonces causarle a alguien que encuentre algo como chistoso, ¿no? O acá dice provide interesting and enjoyable occupation for someone. O entretener también, ¿listo? Entonces emocionarse, entretenerse. Entonces, miren que como ustedes se dan cuenta, miren, aquí nos informa que es un verbo. Entonces, para la escritura de los verbos, cuando le vamos a agregar es que por lo general a los verbos regulares, para realizar la forma del pasado, lo que hacemos es agregarle la letra E y la letra D. Pero también tiene unas reglas. Esa es la regla general. Ustedes le van a agregar la letra ED, las letras ED, a la mayoría de los verbos, pero en este caso, como el verbo termina en E, no pronunciada, amuse, entonces no le agregamos ed, no le agregamos solamente la D. Entonces, miren, por eso, entonces aquí le agregamos la D, queda amuse. Y para los de ing, ¿no? Les decimos amusing, amusing. Dice describes something that causes laughter or enjoyment, is funny or enjoyable. Describe algo que causa risa o gozo. ¿Listo? Entonces, cuando uno, entonces ya dijimos, ¿no? Voy a regresar. Entonces, ed, ¿cómo se siente alguien? ing, a los objetos, ideas o eventos que causan ese sentimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya podemos ir diferenciando. Aquí entonces tenemos otro bore, sería como aburrir. Es bored, decimos aburrido. ¿Listo? Es que en la traducción al español, más o menos sería como los dos aburrido, ¿no? Lo traducirían. Pero acá sería como más como que esta película, o esta canción, o este evento, o esta clase es aburrida. Entonces, y otra sería bored, cuando voy a decir estoy aburrido. ¿Listo? Y aquí, bueno, tenemos confused y confusing. Depressed y depressing. Disgusted and disgusting. Embarrassed, embarrassing.
¿Listo? Entonces, aquí tendríamos, bueno, aquí tenemos varios, encouraging, excited, exciting, exhausted, exhausting, frightening, frightening, interested, interesting, satisfied, satisfying, shocked, shocking, tired, tiring. Listo, entonces aquí pasamos a la siguiente. Bueno, aquí ya tenemos dos ejemplos. Dice, I am not interested. I'm not interested in eating meat. No estoy interesado en comer carne. Entonces miren que dice, describes how I feel about eating meat. Describe cómo yo me siento acerca de comer carne. Y acá miren, she's disgusted. Entonces los dos con ed, she's disgusted by the thought of eating insects. ¿Listo? This describes how she feels about the idea of eating insects. Entonces ahí en esas dos oraciones nos damos cuenta claramente del uso de los verbos con ed que se refieren a la descripción de cómo se siente una persona. ¿Listo? Y acá abajo ya miraríamos los adjetivos. Dice adjectives ending in ing describe something or someone. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, the marathon of cooking shows was so long that it was boring for my husband. Dice que está describiendo, ¿no?, a los, en este caso, a los shows de cocina. ¿Listo? Entonces, por eso, entonces, estamos diciendo que eran como aburridos para mi esposo. La siguiente dice, meat is so common that it is not interesting to me. La carne es tan común que no es interesante para mí. Entonces, ahí estamos describiendo a la carne, ¿no? Interesting. La otra dice, insects are disgusting to many people. Insectos son, pues, ¿qué palabra podemos decir? Disgusting, asquerosos, algo así, para mucha gente. Dice, dice, that's why some people don't consider them to be food. Por eso, por lo cual algunas personas no los consideran para hacer comida. Listo. Entonces ahí abajo nos dice, here is a chart of adjectives that commonly use both the ed and the ing form. Entonces aquí nos va a presentar una tabla con algunos adjetivos. ¿Listo?
que usan las dos terminaciones. Dice, this particular, en esta parte de acá abajo, dice, these particular kinds of adjectives are also called participles. Los adjetivos también son llamados participios. ¿Listo? Entonces, eso ya es bueno tenerlo en cuenta porque los participios pasados nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en los tiempos continuos, en presente, pasado y futuro continuo. ¿Listo? Esos son los tiempos en donde vamos a utilizar el ing. Y esos pues se los llama participios. Dice, the ed words are called past participle. And the ing words are called present participle. Entonces, ed con el ed es pasado participio, con el ing presente participio. ¿Listo? Eso es bueno, pues, como aprendérselo, es como tenerlo en cuenta, porque cuando uno va a leer una explicación o escucha una explicación en un video, suponiendo, entonces a veces uno no sabe exactamente a qué se refieren cuando pronuncian estos términos, entonces por eso es bueno tenerlos en cuenta, ¿no? Conocerlos. Listo, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo, ¿no? Dice el verbo, entonces, to excite. Como, como que se sienta emocionado, ¿no? Emocionar, o pues hacer sentir a alguien emocionado. Dice entonces, pasado participio, miren, sería excited con ed y exciting, presente participio. ¿Listo? Entonces ahí ya conociendo esto. Entonces miren ya acá la utilización dice, I was so excited to see you when I picked you up at the airport. Yo estuve demasiado emocionado, ¿verdad? Tendrán cuidado, esto no traduce excitado, sino emocionado. Yo estuve bastante emocionado de verte cuando yo te recogí en el aeropuerto. ¿Listo? Nos está hablando de la persona. Y aquí, cuando utilizamos el presente participio, termina en ing, decimos, the soccer match was so exciting. El partido de fútbol estuvo muy emocionante. Because at the end of the game went to penalty. Porque al final del partido se fue a penaltis. Entonces, claramente están hablando no de una persona, sino en este caso de un objeto que sería el partido de fútbol. Listo, entonces ahí ya vemos un ejemplo. Bueno, acá nos dice, as you can see in the examples, the present participle ing adjective is often the person or thing that causes the feeling expressed by the past participle. Bueno, ahí es importante, ¿no? Mirar.
Entonces dice, el presente participio dice, es comúnmente la persona o la cosa que causa el sentimiento, ¿no? Expresado con el adjetivo, con ed o el pasado participio. Listo, ahí es bueno entender eso, miren, esa partecita que uno la entienda, aprendérselo casi de memoria, eso les ayudaría como a describir mejor, ¿no? Y a usar mejor, pues, cada uno de estos adjetivos. Entonces, el ing, presente participio, se refiere a la persona o a la cosa que causa el sentimiento expresado por el pasado participio. El presente participio, persona o causa que causan, perdón, el sentimiento expresado por el pasado participio o con ed. Listo, o sea que se aprendan ese. Dice, note, usually a person is ed by something that is ing. Miren, aquí está más resumido. Dice, usualmente la persona es ed by something that is ing. ¿Listo? Entonces ahí simplemente, pues obviamente se tiene que complementar la palabra con ed y luego con la ing. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, I was excited by the exciting soccer match. Yo estaba emocionado por el emocionante juego de fútbol. Ok, yo creo que ahí entendemos, queda mucho más clara la idea de lo que tiene que ver con los adjetivos por acá. Bueno, por acá entonces podemos buscar una lista. Mm, Miren, o sea, aquí, bueno, ese sí es como importante, o sea, más o menos conocer, tener una lista de los más usuales. Miren, y este sí es bien usado. Bold y boring. Bold y boring. Entonces yo estaba realmente aburrido. Y dice, en la otra dice, that was really boring. That was a really boring presentation. Yo estaba aburrido y esa presentación estaba muy aburrida. Listo, por acá entonces buscamos. Surprised, tired, frightening, interesting, annoying. Entonces, como les digo, aquí principalmente sería tratar de aprendérselos. Miren, aquí está esta lista. Annoyed, annoying, bored, confused, disappointed, excited, frightened, interested, surprised, tired, and worried. Listo, entonces eso es principalmente lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, hay más, pero
De pronto, estos sí son como los más utilizados. De pronto, uno que otro, pues pueden estudiarlos, pero ya creo que con estos ya es suficiente. Listo, entonces ahí quedamos con esta clase y ya nos veremos entonces en la siguiente semana, la siguiente clase. ¿Ok? Entonces que estén muy bien.